Relatos macabros que nunca oíste sobre brujas. Historia 1. El hechizo de la llama eterna. Mi nombre es Gisela, y soy una de las pocas que ha sobrevivido para contar la historia de lo que ocurrió en nuestro pueblo hace muchos años. Si alguna vez te encuentras cerca de la vieja cueva de las ruinas, te advierto que no te acerques. No vayas, no te dejes tentar, porque lo que sucedió allí no es algo que se pueda comprender con simples palabras. Éramos un pequeño pueblo, apartado de la civilización, donde las viejas creencias se mantenían vivas, alimentadas por leyendas ancestrales. Decían que en tiempos de oscuridad, la bruja Morwen, una mujer de gran poder, había sellado un hechizo con el sacrificio de su propia alma para mantener la vida eterna, condenándose a vivir en la llama de una antorcha, una llama que nunca debía apagarse. Morwen, según los relatos, había sido una gran curandera, pero su avaricia por la inmortalidad la llevó a cometer actos indescriptibles. Dicen que el pueblo entero la condenó cuando la descubrieron en medio de un ritual de sangre, buscando invocar a las sombras para conseguir lo que deseaba. La leyenda decía que si alguien liberaba la llama de su hechizo, ella regresaría, trayendo con ella la destrucción. No creíamos en esas historias, hasta que la antorcha desapareció. Era un día común cuando la noticia llegó. La antorcha había sido robada. Nadie sabía cómo, ni quién lo había hecho. Todos sabíamos que quien liberara la llama despertaría a la bruja, pero el miedo era solo un murmullo en el viento hasta ese momento. Cuando el sol se apagó esa tarde, la oscuridad parecía más densa que nunca. Esa noche, el pueblo fue invadido por extrañas luces rojas en el cielo. No eran estrellas, eran las llamas que brotaban de la cueva como un faro de terror. Decidí ir a investigar con algunos hombres del pueblo. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía más pesado y el fuego parecía llamarnos, invitarnos a acercarnos más. Al llegar, la antorcha estaba allí, encendida en el centro de un círculo marcado por piedras negras, y al lado de ella, una figura emergió del fuego. Una figura femenina, alta, delgada, con los ojos tan oscuros como la noche. Era ella, Morwen, resucitada por su propia magia, y su mirada nos atravesó como si nuestras almas fueran nada más que cenizas. La bruja habló, pero no necesitaba palabras. Sabíamos lo que quería: vengarse de todos los que la habían desterrado, pero no era venganza lo que ella buscaba. No, era el caos, el final de todo. Lo primero que hizo fue prender fuego a las casas, una por una, sin que pudiéramos detenerla. Nosotros, los pocos valientes que quedábamos, intentamos destruir la antorcha, pero cada vez que nos acercábamos, una fuerza invisible nos apartaba, nos empujaba como si la bruja misma estuviera dentro del fuego. Finalmente, uno de los hombres, un anciano, se sacrificó. Morwen desapareció y con ella la maldición. Historia 2. La maldición del lago de sangre. Soy Ingrid y me resulta difícil hablar de lo que viví en mi juventud. Fue una experiencia que marcó mi vida de manera irreversible, y aunque muchos consideran que fue solo una pesadilla, yo sé que fue real. En mi tierra natal había una leyenda sobre un lago en las afueras del pueblo. Un lago de aguas rojas como sangre. Nadie se atrevía a acercarse, pues se decía que era el lugar donde Morwen, la temida bruja, había realizado uno de sus rituales más oscuros. Se contaba que, en un último acto de desesperación, Morwen había invocado un demonio con un sacrificio de sangre, y que el demonio la había arrastrado bajo las aguas, dejando el lago manchado con el color de su pecado. Desde entonces, el lugar estaba maldito, pero mi curiosidad fue más fuerte que el miedo. Un día, cuando tenía apenas 18 años, decidí ir a ver el lago. Fue una tarde gris y fría, y el aire parecía denso, pesado. El sendero hasta el lago era estrecho, rodeado de árboles muertos y hojas secas. Todo estaba en silencio, pero algo me inquietaba.
como si alguien me estuviera observando. Al llegar al lago, lo primero que noté fue el color del agua. No era un rojo normal, como el de una mancha de sangre. Era como si las aguas mismas estuvieran vivas, respirando, pulsando. Me acerqué al borde y vi algo extraño, reflejos, no los míos, sino los de una figura que se movía, que se retorcía bajo el agua. De repente, sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran ahogando. Me caí al suelo y en ese momento escuché una voz, un susurro bajo y lejano que decía: «Has liberado lo que no debe ser liberado». Intenté levantarme, pero algo me mantenía en el suelo, como si las sombras del lago me estuvieran envolviendo. Vi cómo el agua comenzó a subir, cubriéndome hasta las rodillas, y vi en su interior la figura de Morwen, mirando con esos ojos vacíos, esos ojos que no eran humanos. De pronto, las aguas se calmaron y la visión desapareció, pero yo no estaba sola. Sentí una mano fría sobre mi hombro y giré para encontrarme con un rostro pálido, distorsionado, con una sonrisa macabra. Era ella, Morwen, no en su forma humana, sino como una sombra, una aparición. «Escapaste una vez», me dijo, «pero la maldición no olvida». El agua comenzó a descender y con ella la figura se desvaneció, pero ya nada fue igual. Desde ese día, las sombras me siguen y cada vez que cierro los ojos, escucho susurros, como si Morwen estuviera buscando algo o alguien, y sé que algún día ella volverá por mí. Las leyendas que crees que son solo historias son las más peligrosas. Son advertencias, son puertas abiertas a lo desconocido. Y si alguna vez encuentras un lugar donde el silencio se vuelve pesado, donde las sombras parecen moverse por su cuenta, ten cuidado, porque hay algo en esas historias que nunca se olvida y tarde o temprano te encuentra. La bruja Morwen nunca se ha ido. Ella sigue esperando. Si esta historia te ha gustado, dale un like y suscríbete y toca la campanita para ver más historias como esta. Nos vemos en la próxima.